Amigos oyentes de Radio Católica Nacional, muy buenos días. Qué gusto poder encontrarnos aquí en los 94.1 FM y 880 AM. Nos encontramos a lo largo y ancho del país todos los sábados y les invitamos a compartir con nosotros estos momentos formativos. Vivamos entonces este tiempo intenso de solidaridad, de compasión y también de disciplina. Como siempre, esta mañana los acompañamos Padre Nelson Sani, William y Luis Obando. Padre Nelson, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal su semana? Muy buenos días con todos. Una semana muy bendecida, con todas las limitaciones que todavía estamos, con los cuidados que hay que estar. Una de las propagandas muy bonitas que salen por ahí por la radio es que quizá ya estamos en semáforo amarillo, pero eso no quiere decir que seamos irresponsables, ¿no? Hay que cuidarnos, hay que estar siempre pendiente a todas las normas que hay que seguir, cuidándonos nosotros, cuidamos también a los que están en nuestra casa, así que hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, pero estamos aquí nuevamente con esa alegría, con ese entusiasmo y gracias a Dios, pues con esa bendición de compartir un día más con todos ustedes a través de este lindo programa. William, buenos días. ¿Cómo estás? Amigos oyentes de Radio Católica Nacional, tengan ustedes muy buenos días. Muy contento de estar nuevamente con ustedes, muy contento de vivir una semana que, como decía pues el Padre, con algunas dificultades, todavía con algunas restricciones, pero creo que vamos saliendo gracias a la bendición de nuestro Padre Dios y por sobre todas las cosas, procurar ser prudentes cada uno de nosotros, porque nosotros somos los que podemos ayudar a que vaya mejorando o que las cosas vayan empeorando. Así que, queridos amigos, si usted tuvo un día difícil, un día complicado y tuvo una semana igual complicado, difícil, échele muchas ganas. Usted sabe que no hay noche ni tempestad eterna y que después de ese túnel oscuro está la luz que es Cristo. Y así que les invitamos a que se queden con nosotros y compartan estos 60 minutos con su programa Catequistas en Acción. Así es, y iniciamos también, como siempre, con nuestro primer segmento, nuestro segmento Vitaminas de Amor. Este segmento que va encaminado a entregar todas las actividades que vamos a realizar durante estos 60 minutos, lo que vamos a hablar, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener corazón de discípulos y boca de profetas. Y para eso está con nosotros Padre Nelson, que nos ayuda a interiorizar, que nos ayuda también a recibir al Señor en nuestro corazón para poderlo también entregar a los demás. Padre Nelson, las ondas de Radio Católica Nacional son suyas y le escuchamos en todo el Ecuador, los catequistas del Ecuador y también las personas que no son catequistas, les invitamos a que se unan en oración con nosotros. Padre Nelson. Hagamos este momentito de oración en familia, si es que estamos juntos a sus seres queridos o que quizás no están físicamente, pero nosotros con nuestro corazón, nuestra mente los podemos tener junto a nosotros. Vamos a hacer este momentito de oración, empezando siempre con la acción de gracias. Nunca nos olvidemos esto, queridos hermanos. Nuestra oración siempre debe partir de la acción de gracias. Agradezcamos al Señor por este nuevo día, en la circunstancia que estemos viviendo, quizá con los problemas, la crisis, con todo lo que se viene, la realidad. Pero démosle gracias al Señor. Démosle gracias porque estamos compartiendo, porque hay alguien junto a nosotros, porque estamos escuchando aún este momento de evangelización, porque seguimos compartiendo en familia, quizá a la distancia, pero está junto a nosotros también nuestra familia. Pidamos para que este día especial, este fin de semana, que vamos también a celebrar a ese personaje importante en el hogar, en la familia, vamos a pedir para que nuestro Padre del Cielo bendiga a todos los papás también,
bendiga a todas las personas que de una u otra manera cumplen este rol grande de ser un padre, de ser un ejemplo en el hogar, para que la gracia y la bendición de Dios siempre esté en el hogar, siempre esté en la familia, y que en este fin de semana, de una manera muy especial, puedan sentir ese cariño, ese amor y esa bendición de ese Padre del cielo que nos ama y siempre nos cuida. Que nuestra Madre, la Virgen María, nos acompañe hoy y siempre. Amén. 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 Y bien, amigos oyentes, nos vamos a nuestra primera pausa musical para sellar este momento de oración que nos ha brindado, pues que nos ha guiado Padre Nelson. Me enamoré de Jesús. Eso tiene que ser la premisa para el catequista. Volvemos. Volvemos, queridos amigos, con su programa Catequistas en Acción. No se olviden, si ustedes quieren hacernos algún comentario sobre nuestro programa, si quieren también pues darnos algún tema que quieran que tratemos, que quiera que aclare nosotros o el Padre Nelson, pues nuestros teléfonos, ¿no? Vía WhatsApp 0984-530-760 o estamos también en nuestras redes sociales Catequistas en Acción Ecuador, en Facebook, también estamos en YouTube. Así que cada uno de ustedes, pues queridos amigos, si quieren hacernos algún comentario, y un saludo grande a lo largo y ancho del país, a todos nuestros hermanos catequistas que nos escuchan. Luis, seguimos con nuestro programa. Sí. Nuestro segundo segmento es Luchando por una nueva casa. Este segmento que va encaminado justamente a mejorar nuestro... Parece que tenemos un pequeño problema con Luis. Bueno, pues seguimos, Padre Nelson. Con Luis siempre hay problemas. Sí, parece que el internet está un poco complicado, así que, Luis, ¿estás con nosotros ya? Sí, estoy, no sé, ¿me escuchan? Aquí ahora te escuchamos, Luis. Ay, siempre es problemático, Luis. No, el internet es el problema. Pero bueno, aquí estamos con nuestro primer segmento, luchando por una nueva catequesis. Como decía, este segmento está encaminado a ir a mejorar nuestras actitudes personales, espirituales y también nuestra pedagogía para impartir la catequesis. En esta mañana vamos a continuar con el tema, el perfil del catequista, pero ya un poquito más actualizado a la situación que estamos viviendo. Ya habíamos hablado hace 2 semanas atrás, comenzar este tema. Hemos tenido catequistas invitados que un poco desde la parte práctica nos han ido dando su experiencia, su testimonio de cómo ellos han mirado, cómo han vivido la catequesis, especialmente en estos últimos tiempos. Y ahora pues seguimos, Padre. ¿Qué tenemos preparado para hoy, Padre? Pues lo que tenemos, como tú lo acabas de decir bien, estamos continuando, seguimos con este gran tema y hoy vamos a hablar un poquito precisamente de este tema del catequista, del saber dialogar del catequista, que es algo importantísimo, ¿no? Porque ya lo hemos dicho, pero es bueno volverlo a repetir, que podemos nosotros ser muy buenos catequistas, hablar, tener muy buen diálogo, podemos tener muy buenos los argumentos, pero también tenemos que saber precisamente eso, precisamente dialogar, porque la catequesis no tiene que ser simplemente una extensión de una clase donde el profesor se pone delante de los niños y comienza a hablar y hablar y hablar, sino más bien el catequista tiene que ser aquel que sabe y puede enseñar también a dialogar, porque eso es lo importante, que cada uno de nosotros sepamos dialogar, que recordemos que en la parte del diálogo pues está sin duda que la expresión y la recepción, que lo que nosotros conocemos también como aquello que nosotros podemos hablar, podemos decir, pero también cuando nosotros tenemos que aprender a callar
y cuándo nosotros tenemos que aprender a escuchar. Y eso es importantísimo. Para muchos catequistas, para muchos de nosotros es importante. A veces nos han enseñado a hablar y decimos y tenemos muy buenos argumentos y podemos pasar horas hablando y hablando, porque a veces nos, como dicen por ahí, nos embalamos, pero cuando nosotros le ponemos pausa y cuando nosotros comenzamos también a escuchar, porque eso es importante. Tanto el niño como el joven de catequesis, el padre de familia, los sacerdotes, los catequistas, siempre tienen algo que decir. Y ahí entra este tema precisamente, el saber dialogar, porque saber dialogar es saber hablar, pero también es saber escuchar. Por eso yo les invito a que también, no sé qué tengan que decir, igual William, a ver cómo tú también puedes aportar un poquito más a este tema que es importantísimo, el saber dialogar. Sí, padre, yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? La primera que debemos conocer es que el catequista tiene que ser un comunicador por excelencia. Si el catequista es un comunicador por excelencia, creo que el diálogo se le va a hacer más fluido. Entonces, lo primero que tiene que ser, digo yo, un catequista es saber comunicar, saber comunicarse, saber llegar a las personas con el mensaje. No necesariamente solo con el mensaje de la catequesis, sino saber expresar todo lo que siente, todo lo que está viviendo. En este transcurso, en estos años, pues, de experiencia en la catequesis y en la vida, pues uno se va encontrando con gente que es comunicador por excelencia. Y entonces eso creo que ayuda un poco más a entablar un diálogo, a saber dialogar con la gente. Y entonces que el catequista debe prepararse también para ser un comunicador por excelencia. Entonces, si ya el catequista es un comunicador, el diálogo va a ser más fluido, no solamente con los niños, no solamente con los padres de familia, sino también con el mismo párroco. Yo creo, padre, lo que usted decía es muy importante. Tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a llevar ese mensaje, porque a veces puede ser que hablemos muy bonito, puede ser que sepamos orar muy bonito, pero lo importante es llegar con el mensaje. Y eso es ayudándonos a ser, lo primero, unos comunicadores. Y segundo, al ser comunicadores, vamos a poder dialogar con los niños o con los padres de familia. Muchas veces, como les decía yo anteriormente, no podemos nosotros dialogar. A veces, y entre catequistas mismo, ¿cuántas veces nos ha pasado que hay un cortocircuito o se corta esto porque ninguno sabe dialogar? Y hay otra cosa que viene por atrás de eso que yo digo, padre, y es también la predisposición para un diálogo. Porque creo que el catequista tiene que irse preparando y tiene que ser comunicador, tener una predisposición para comunicar. Y luego de tener esa predisposición, la otra persona también, o el mismo catequista, prepararse ¿para qué? Para escuchar, para poder escuchar ese mensaje, para poder dialogar. Entonces creo que, resumiendo un poquito lo que yo quiero decir o a lo que yo quería llegar, es que debemos de tener por lo menos una parte que nosotros, la factibilidad de poder conversar, de poder llegar con el mensaje, pero también de poder escuchar este mensaje, porque no solamente vamos a hablar, y eso nos da un poco la experiencia, pero la comunicación, porque a veces si no sabemos comunicar, ¿cómo llegamos con el mensaje de nuestro Padre Dios? Muchas veces podemos saber muchísimo y en la vida, le digo yo, Padre, y Luis, nos hemos topado, y queridos amigos también, nos vamos topando en la vida con gente que tiene mucho conocimiento de muchas cosas. Lastimosamente no sabe llegar, no sabe dialogar y no sabe llegar al punto exacto en el que podemos nosotros encontrar. Lo primero que tenemos que hacer como catequistas es evitar estos cortocircuitos y estar atentos, no solamente de mente, de oído, sino de corazón, para que podamos llegar con un diálogo interesante y el mensaje correcto a la gente que nos rodea, mi padre. No sé qué opine Luis.
Yo creo que es importante lo que ustedes han dicho, pero hay que también tener en cuenta algo. Si estamos hablando del diálogo y saber dialogar en la catequesis, y ustedes lo han dicho muy bien, la comunicación. Saber que nosotros estamos comunicando a alguien, no solamente algo, ¿no? Y ese alguien es Dios. De tal manera que es importante que tengamos en cuenta que nosotros como catequistas estamos entregando a Cristo a nuestros hermanos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y para entregar a Cristo a nuestros hermanos, parte primeramente de la experiencia vivida. De tal manera que el diálogo en la catequesis se hace diferente cuando nosotros estamos inmersos en este aspecto que es fundamental. Vamos a dialogar, vamos a transmitir, vamos un poco a guiar y vamos también a ir solidificando la fe de estos niños, de estos jóvenes, de estos adultos también, en el caso de los padres de familia. De tal manera que debemos saber comunicar a Cristo. Nosotros podemos estar llenos de Cristo, pero a veces no lo sabemos comunicar. Es como el profesor, como aquel maestro que sabe mucho, que está lleno de conocimientos, pero que no sabe transmitir su materia. Y para eso, algo que decía Padre Nelson al inicio era el saber escuchar también, el saberse dejar sorprender por lo que nos dicen nuestros niños. A veces ellos nos enseñan muchísimo y aprendemos mucho de ellos. Y ahora pues nosotros con esta pandemia que estamos viviendo, ir un poco actualizándonos también en la parte dialogal, en la parte de la comunicación. Si bien es cierto, tenemos estos medios que nos ayudan a impartir la catequesis, pero hoy más que nunca deberíamos nosotros mirar si es que estamos llegando, si es que la catequesis nuestra es un diálogo o simplemente un monólogo del catequista hacia el chico. Padre. Mira, yo creo que eso es la parte final, ¿no? Todo lo que has dicho es muy bueno, pero la parte final que sí me gustaría hacer eco, ¿no? Hacer esa reflexión, como tú lo dices, de saber si nuestra catequesis realmente se ha convertido en un diálogo o hemos sido o hemos caído, ¿no? Que podemos hacerlo en ese círculo de que simplemente yo voy, doy lo que preparé, esa expresión de decir yo tengo aquí la razón, porque yo soy catequista, porque se supone que yo, entre comillas, soy el que tengo que enseñarles a ustedes, entonces esto tienen que creer. Y a veces nos sucede eso, que nos quedamos en ese peligro, en esa zona peligrosa de decir, esto es lo que tienen que creer porque esto es lo que yo preparé, esto es lo que yo les tengo que dar. Y comenzamos a tener simplemente a los muchachos, a los jóvenes, a los niños, a los padres de familia, como simples espectadores que tienen que estar escuchando y escuchando, que el profe, que el catequista habla y habla y habla y habla y habla. Y como tú dices, hay que hacer esa reflexión. Nuestra catequesis se ha vuelto en un simple monólogo en el cual nosotros somos muy expertos en dar cosas, en decir cosas, en escribir, en incluso hacer jueguitos bonitos, pero no hemos entrado en lo profundo del ser catequista, que tiene que ser, lo que ya decía William también, que debemos de estar abiertos a escuchar, abiertos al diálogo precisamente, a escuchar, porque esto tiene que ser una retroalimentación, lo que tú acabas de decir, Luis, que incluso muchos niños y muchos jóvenes hoy en día en esta pandemia, en esta situación, han dado mejor catequesis que muchos de nosotros, porque ellos han vivido realidades muy duras y desde esas realidades ellos nos están transmitiendo más bien la experiencia de Dios y que a veces nosotros que estamos bien cómodos, que estamos relativamente acomodados, no lo hemos podido hacer. Creo que eso es una reflexión que sí debería quedar en lo profundo e irlo meditando en este tiempo. Sí, sí, padre, yo creo que es bastante complicado cuando no lo entendemos y nos creemos a veces un poco dueños de la verdad, como decía usted y decía Luis, y pensamos que solo lo que dice el catequista, solo lo que decimos en nuestra catequesis es importante y vale la pena, porque a veces los chicos también tienen la oportunidad y hay que darles la oportunidad
de que entren en un diálogo y hacerles también decir que su criterio y su forma de pensar también es importante, Luis. Sí, y algo que es fundamental, cuando nosotros tenemos un diálogo fluido, cuando nosotros tenemos un diálogo en el cual hay el emisor y el receptor, y que el emisor también puede ser receptor o viceversa, ahí es cuando este diálogo es fructífero y cuando se sacan muchos frutos. No vamos a hacer lo del tirano, ¿no? El diálogo del tirano, que da mucho y no recibe nada. Y por eso es que en muchas ocasiones lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Lo que el catequista dice, eso es ley. Y nos ha pasado muchas veces, porque yo creo que hemos pasado por esa etapa y eso nos ha dado la experiencia que hoy podemos tener, la poca o la mucha, de que nos enojábamos cuando alguien nos contradecía, un niño. No, no, es que lo que yo te digo, esto es así, ¿no? Pero el hecho de habernos ido preparando para la catequesis, para el diálogo, para sobre todo entregar la fe a los niños. ¿Y cómo entregamos la fe? No entrego yo mi fe en la catequesis, estoy entregando la fe, esa fe que viene de Cristo y que hay que saberla transmitir, hay que saberla dialogar, hay que saberla entregar. Y muchas ocasiones, pues esto nos ha pasado. Yo personalmente hago mi mea culpa, ¿no? De que en años atrás ya yo les decía a los niños, y claro, como preparaba todo bien bonito, la hora que hablaba o la hora y media, a veces eso lleva a que no recibe nada. El niño no recibe y cuando no se sabe llegar al punto, puedo pensar y un poco aportar desde mi experiencia, padre. Mira, yo tenía más bien una pregunta para ustedes que yo les he dicho siempre en este programa también. Es verdad, dicen el sacerdote, el párroco es el primer catequista y está muy bien, ¿no? Está muy bien dicho. Pero a la práctica ustedes saben que el sacerdote pues estará un rato, pasará quizá algunas veces ahí por las aulas, dirá una cosa u otra cosa, pero yo siempre he dicho que el catequista y los catequistas principales son ustedes, los que están dentro precisamente y conocen más a fondo la situación tanto de los jóvenes, de los niños, como de las familias también, muchos de ustedes. El párroco por sus diferentes actividades, pues les es un poco más difícil, ¿no? Por eso yo más bien quería preguntarles a ustedes, ustedes que están más cerca y que tienen más el contacto con los niños y con los padres de familia, consultarles y preguntarles en qué momento ustedes dentro de una catequesis que preparan la catequesis bonita, que tienen su esquema y todo, ¿en qué momento ustedes se preparan a este diálogo con los muchachos? ¿En qué momento se retroalimentan también con ese criterio que también dan los muchachos? ¿A qué rato es lo que ustedes como catequistas, desde su experiencia ya con estos años de experiencia que tienen, algunos ya tienen muchos años de experiencia, entonces, ¿en qué momento o ustedes como catequistas con experiencia, cuál sería el consejo que ustedes tienen para decir, aquí en este momento de la catequesis podemos meter el diálogo de mejor manera? Bueno, padre, yo contestando a su pregunta primero, yo considero que de una u otra manera el catequista debe estar preparado y cuando prepara su catequesis debe estar preparado para que todo el encuentro sea un diálogo. En mi caso personal, no necesariamente se tendría que preparar un momento especial. Claro, puede haber un momento especial en el que se hable de alguna cosa muy especial también, pero creo que el catequista tiene que preparar el tema que va a dar, pero pensando en que los chicos también tienen que formar parte en toda la catequesis,
en todo el ámbito de la catequesis, que sea un diálogo, porque muchas veces ya hablaba Luis del catequista tirano, el que habla y no le deja al chico hablar. Creo que estos tiempos van pasando y lo principal creo yo que en una catequesis el catequista tiene que estar preparado para que exista un diálogo sostenido y un diálogo en todo el encuentro de la catequesis. Yo creo que en este sentido tendríamos la metodología de la catequesis como parte, ¿no? El ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar. Y cada uno de estos momentos a nosotros nos llevan a un encuentro de diálogo con los muchachos. Por ejemplo, cuando hablamos del ver, estamos haciendo un análisis de la realidad. Y la realidad analizada con los chicos es muy diferente a la realidad que puede estar presentada por el catequista. De pronto, el catequista presenta un hecho de vida, pero también está la reflexión de los chicos, la reflexión de los niños, ¿no? Y a veces, y digo a veces, y por no decir siempre, hay grandes reflexiones de los guaguas, ¿no? Y eso también se le... esa retroalimentación, ese feedback. Parece... de la catequesis. Luego viene el juzgar, cuando presentamos, ¿aló? ¿Sí me escuchan? Está, como decía yo, la palabra de Dios, ¿no? Cuando nosotros juzgamos la realidad a través de la palabra de Dios. Y vamos a encontrarnos también con reflexiones, con espiritualidades, con una espiritualidad hermosa de los niños y de los jóvenes. Pero que si nosotros no propiciamos este diálogo dentro de la palabra de Dios, dentro de la palabra de Dios analizada, y iluminando la realidad, es muy difícil que nosotros también podamos un poco tratar de llegar a esto, ¿no? A algo concreto. Y luego también está el compromiso, el actuar. Una vez que nosotros hemos analizado la realidad, la palabra de Dios ha sido la que ilumina esta realidad, desde la realidad también de los niños, está el compromiso. A ver, ¿a qué me comprometo? A veces nosotros como catequistas caemos en el facilismo y les llevamos los compromisos ya a los niños. Ustedes tienen que hacer esto, esto y esto. Entonces no sale del niño o del joven el compromiso al que él está dispuesto a cumplir. Entonces, yo creo que hay espacios de diálogos concretos, como el ver, el juzgar y el actuar, para que el chico se exprese. Y luego también en la oración, dejar que ellos se expresen en la oración, dejar que ellos también fluyan en la oración, no únicamente en el catequista llevar todo. Si bien es cierto, el catequista prepara un esquema y su plan B, su plan C y su plan A, pero también está el hecho de que los niños se expresen en la oración, en la realidad, en su compromiso y también en la iluminación de la palabra de Dios. Bien, queridos amigos, nos vamos a una pausa musical. Quedamos un poco pendientes de lo que nos quiera retroalimentar nuestro padre Nelson. Nos vamos a una pausa musical, luego vamos a la pausa publicitaria y regresamos en unos momentos. Volvemos, amigos oyentes, a este de su programa Catequistas en Acción por Radio Católica Nacional en 94.1 FM y 880 AM. No se olviden que el reprise de nuestro programa los días lunes a las 8:30 de la mañana y también 8:30 de la noche. Así es que si ustedes no pudieron alcanzar todo nuestro programa, pueden escuchar los reprises el día lunes. No, como les digo, 2 horarios, 8:30 de la mañana, 8:30 de la noche. O también, si usted desea, puede escucharnos en www.radiocatólica.org.es. Y continuamos con el programa, continuamos con este tema que siempre nos ayudará a mejorar esta actitud. Y decíamos lo último, la
comunicación, el diálogo, ¿no? Y terminaba diciéndole, padre, que es muy importante el hecho de que nosotros tengamos estos momentos claves, y hablaba yo de 3 momentos: el ver en donde nosotros en la realidad podemos dialogar con el chico. En la realidad podemos también como catequistas retroalimentarnos del Espíritu Santo que actúa en ellos. El catequista no tiene la verdad total, y muchas veces a mí me ha sucedido en la catequesis que cuando los chicos dicen 2 o 3 palabras, me han evangelizado y se ha hecho ese diálogo, ¿no? Luego también en su compromiso, y luego que fluya esto en la oración, Padre. Sí, muy bien. Yo creo que lo que tú has dicho son las palabras claves y es precisamente lo que estaba pensando y por eso les preguntaba a ustedes como catequistas con experiencia, ¿no? Les preguntaba precisamente para que esa experiencia que ustedes tienen y que lo acaban de expresar muy bien, sirva también a tantos catequistas que nos están escuchando y que a veces, vuelvo a decir, caen, quizás sin querer, caen en ese círculo de decir yo soy el catequista y lo que yo digo, eso es lo que tiene que ser. Y entonces yo creo que con la orientación de ustedes como catequistas de experiencia, esto va a ayudar mucho a muchos catequistas, a que sepan que toda la catequesis realmente tiene que ser un momento de diálogo y estar el catequista abierto a ese diálogo, porque eso es una de las cosas que decía William al inicio. El catequista tiene que ir con esa predisposición de un diálogo, con esa predisposición a escuchar, porque hoy en día estos niños y estos jóvenes que manejan las redes, que manejan el internet, muchísimo mejor que muchísimos catequistas, entonces ellos sacan tanta información y a veces también tanta mala información, ¿no? Pero tienen tanta información en su cabeza también que a veces ellos se encuentran con un catequista cerrado, con un catequista que no quiere escuchar, y ahí es cuando luego los niños y los jóvenes dicen, no, la catequesis no, solo voy por compromiso, termino y nunca más quiero volver a la iglesia porque piensan precisamente que por la actitud de una persona, la iglesia también es así. La iglesia es cerrada y ustedes también deben haber escuchado que tanta gente que nos ha dicho, la iglesia es cerrada, la iglesia no escucha, la iglesia no quiere hacer caso, y es por estas actitudes que a veces nosotros lamentablemente tenemos y es vista la iglesia en general con estas características, ¿no? O sea, yo creo que eso es importantísimo. Pero uniendo a eso, a lo que hemos estado conversando, que es muy bueno, y que esperamos que ayude a muchos catequistas. Yo tengo esa duda, yo tengo esa interrogante también para ustedes, a ver si es que ustedes pueden un poquito orientarnos también para todos los que estamos escuchando, porque es verdad, nosotros ya vamos catequista, preparada su catequesis y en cada momento tiene un momento para compartir, para dialogar con los muchachos. Pero yo les pregunto, y a ustedes quizá les debe haber pasado sin duda, ¿qué pasa cuando estamos abiertos al diálogo, pero de parte a veces de los niños y más aún de los jóvenes, porque esta es una actitud un poquito más de jóvenes? Los jóvenes son como que un que me importismo, como que tienen preguntas, no, está bien, ya, sí, sigamos. Y como que no hay esa respuesta a veces que uno también se desea, ¿no? Porque ahí está el otro lado, la otra cara de la moneda, el catequista que está abierto al diálogo, pero que a veces ustedes no pueden sacar un pío a los niños o a los jóvenes. ¿Cómo poder actuar o qué poder hacer ante esta circunstancia también que se da dentro de la catequesis? ¿Cómo poder poner el espacio, el momento para que también le saquemos, como dicen por ahí, aunque sea con cucharita, pero le saquemos algo a estos jóvenes, a estos niños? Luis decía algo interesante. Por ejemplo, el momento de la oración, que no solo sea la oración del catequista, sino que los niños y los jóvenes lo hagan. Pero ¿y si los niños y los jóvenes no dicen nada? Si a veces se cierran y también son, como les digo, eso, un que me importismo de que, bueno, estoy aquí, paso las 2 horas y me voy, punto. ¿Cómo hacer en esta circunstancia?
¿Cómo hacer ustedes como catequistas? ¿Cómo podrían dar ese pequeño consejo para los otros catequistas? ¿Cómo hacer cuando tenemos esa actitud de parte de los niños o de los jóvenes que no quieren dialogar? A veces pensamos que la catequesis es más fructífera mientras más habla el catequista. Mientras más se habla, más fructífera es, pero yo tengo un concepto un poco diferente y digo, la catequesis es más fructífera en la medida que el catequista sabe guiar su catequesis al grupo. Y guiar significa preparar actividades. Con los jóvenes es muy difícil. A los niños es más fácil porque usted se sienta con los niños y les pregunta y ellos responden. El joven es un poco más introvertido en ciertos aspectos y obviamente en la catequesis. Y vemos que cuando le decimos al joven, hagamos una dinámica, llega y le dice, bueno, yo soy el dibujo perfecto de Dios y el niño el joven nos queda viendo con unos ojos medio raros y este está loco, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso, la catequesis es un proceso en el sentido de cómo yo guío mi catequesis. Y ahí está la preparación, o sea, usted hablaba, padre, de los medios de comunicación. Ahora yo creo que debemos ser un poco más dinámicos, y no un poco, mucho más dinámicos, porque el chico está sentado frente a la pantalla, parece que nos está escuchando, pero no sabemos qué está haciendo. Si está mirando por otro lado o nos ponen una imagen ahí congelada y yo le dejo ahí la imagen congelada y tenemos que estarles diciendo, prendan la pantalla, déjense ver la carita, déjense ver en dónde están. Entonces todo eso va influyendo. Por eso yo creo que incluso cuando estamos a nivel presencial, la catequesis tiene que estar preparada exclusivamente con actitudes que fomenten diálogo, ¿no? Preguntas interesantes para los jóvenes. Preparar la catequesis, pero desde la realidad del joven. No le podemos decir al joven, ahora vamos a hablar del hoy Alfaro, ¿no? Al chico vamos a decirle, bueno, hablemos cómo está tu vida. ¿Qué te dijeron en el colegio? ¿Qué opinas tú como joven de esta pandemia, de lo que está sucediendo? Y vamos a ver cómo el joven también va reaccionando en este contexto. Estoy yo tratando de un poquito con los chicos de confirmación del primer nivel y ha sido retomar la catequesis, a mí me encanta, y ha sido retomar la catequesis con ellos. Y claro, vienen las actividades y tratamos, ¿no? De cierta manera, este sentido de preparar actividades de diálogo, pero no decir, a ver, jóvenes, una pregunta y respóndame en sí o no, y yo me pongo bravo, sino que las actividades tienen que ser mirando la edad. Hay una materia que se llama psicología evolutiva de la catequesis y tenemos que darnos cuenta cuáles son los intereses que tiene el joven para nosotros poder también de una manera u otra guiarles y ayudarles y retroalimentarnos también con el diálogo de ellos. No sé, Willy, tú estás trabajando con jóvenes de segundo nivel de confirmación y cuando yo me doy la vueltita por tu grupo, yo veo muy ameno la catequesis que tienen ustedes. A ver, yo creo que ahí hay dos cosas importantes. Una que ya mencionaste, Luis, y es que al joven le gusta que le hablen de lo que le interesa. Y no necesariamente, yo creo que la palabra de Dios, creo que nos da para que nosotros podamos hablar de todo lo que le puede interesar al joven. Muchas veces lo que nosotros hacemos, y creo que no es que está mal, pero quizá falta de formación o experiencia, es que cogemos simplemente el libro y queremos basarnos a lo que nos dice simplemente el libro. Y esto creo que va dando la experiencia. Lo primero, si le hablamos al chico de lo que le interesa, pues yo creo que es ahí cuando el chico va a explayarse, digamos así, como decimos vulgarmente, es cuando el chico va a abrir la boquita y comenzar a decir muchas cosas. ¿Sí? Nosotros muchas veces, en base a la palabra de Dios, encontramos pues pasajes de la Biblia que te hablan del amor. Y entonces son chicos que recién están saliendo y que tienen esas inquietudes de qué es el amor, cómo es el amor. Entonces yo creo que
es importante de hablar de lo que les interesa. Muchos de ellos están pasando dificultades en su casa, en el colegio. A veces, y yo digo en mi caso personal, a veces nos ha tocado darles hasta un poco de clases, exactamente, porque los chicos ven en la catequesis, o queremos que vean en la catequesis, que no sea algo repetitivo, sino que sea algo nuevo, y que no solamente digan, es que el catequista viene a solo hablarme de lo que a él le interesa. Entonces, lo primero es hablar de lo que le interesa. Segundo, cuando se fomenta el diálogo, es cuando hablan sus pares. Es decir, cuando nosotros hacemos diálogo entre los chicos. Porque es difícil también a veces, y eso nos ha pasado, y creo que a mí me ha pasado muchas veces, los chicos se quedan hablando solos o están entre grupitos, entre 2 o 3. Si nosotros hacemos dinámicas en la que ellos hablen de temas muy interesantes, no solamente con respecto a la catequesis, con respecto a la familia, con respecto a su vida personal, con respecto a lo que ven en la calle, lo que ven en el bus. Entonces, ahí es cuando ellos aplican esto y comienzan a dialogar un poco. Como decía el padre, sí, al principio, y yo el año anterior como anécdota, yo les decía a los chicos, fue el peor año que tuve en tantos años, pero no porque los chicos eran malos, sino porque los chicos eran muy callados. Entonces nos tocaba inventárnosla, pero eso es también, como decía Luis, con la planificación. Si tú vas conociendo a tu grupo y sabes qué es lo que necesita el grupo, bueno, entonces no vas a pararte al frente y hablar un montón de cosas, sino que ellos tienen que hacer la catequesis. Tú tienes que volverte un guía. Y este guía va a hablar de las cosas que le interesan al chico. Y yo creo que esos son dos puntos fundamentales. El interés y el diálogo entre pares, ¿no? Entre ellos. Y de ellos sacan conclusiones y hablan muchas veces. Entonces, hay que inventársela, queridos amigos, queridos hermanos. No nos desilusionemos. Yo tenía una amiguita, compañera de la catequesis, que me decía, estoy cansada, ya no, porque no responden, no dicen nada. No, esto es primero de paciencia, luego de pedirle a Dios también, pero luego también la iniciativa. Nosotros, por ejemplo, por estos medios, estamos fomentando también que ellos hablen, que ellos se expresen, que ellos hablen con su familia y luego vienen a hablar la catequesis, pero siempre hablando de temas que sean interesantes y especialmente de temas en los que los chicos estén también, tengan algún tipo de conocimiento. Más o menos por ahí, padre. Yo también quería decir algo, y es la zona de confianza, ¿no? La zona de confianza, es decir, el catequista para trabajar con jóvenes, lo primero que tiene que hacer, creo yo, es ganarse la confianza de ellos. Si no, no le van a botar una sola palabra. Si el catequista llega, a ver, se sientan, es esto, así las cosas y listo, no. Yo creo que aquí viene la utilización también de los medios, ¿no? Fuera extra catequesis, llegar un poco más temprano, ponerse a conversar con uno, con otro, mirar, a ver, ahí uno se va a ir dando cuenta de los intereses. Un poco tratar de, sin perder el rol del catequista, sin perder el rol de quien lleva el grupo, ¿no? Porque a veces pensamos también de que yo me hago igual a ellos y listo, vas a hacer otro de lo igual. Pero yo creo que sin perder el rol, uno se puede ganar la confianza de los jóvenes y se puede sacar muchos frutos con los jóvenes. De hecho, nuestra parroquia ha sido una de las parroquias que siempre hemos tenido 2, 3, 4 jóvenes que terminan la confirmación y quieren ser catequistas. Entonces, algo se está haciendo por ahí. Entonces, en ese sentido, yo sí digo, es la confianza. ¿Cómo te ganas tú la confianza del chico? ¿Con el grito? ¿Con la mala cara? ¿Con el castigo?
o con el diálogo. Yo creo que para que un chico dialogue también es importante de que nosotros como catequistas nos ganemos la confianza de ellos, que vean en el catequista no el igual, sino al amigo al que se le puede confiar. Incluso a veces ni en la misma casa pueden hacerlo con sus padres, y el catequista es un compañero de camino, y como suele decir ahora, ¿no? Y como dice el Papa Francisco, es el acompañamiento. Al joven necesita más acompañamiento, y para acompañar es alguien de confianza el que puede iniciar este camino, padre. Uy, sin duda que ustedes dos han estado inspirados esta semana, ¿no? O sea, creo que el semáforo amarillo les ha servido mucho a ustedes. Ya Han estamos en estado verde. inspirados y... y creo que es para mí, y yo no sé, para muchos catequistas, como yo les digo, yo les repito, ustedes muchas veces dicen el padre es el primer catequista, sí, sin duda, pero al padre se le escapan estas cositas precisamente que ustedes acaban de resaltar, a muchos de nosotros a veces se nos escapa también. Por eso yo les agradezco mucho y como ustedes siempre han dicho que yo soy el invitado especial, pues esta vez creo que se cambiaron los papeles. Ustedes han sido los invitados especiales que nos han ayudado mucho, y sin duda que hay muchos catequistas que la enseñanza que ustedes les han dado, que el testimonio más bien, el testimonio que ustedes les han dado, pues sin duda que les va a servir muchísimo. Y por eso también resalto lo que decía Luis, para los catequistas que se están uniendo recién a las ondas de Radio Católica, pues saben que nos pueden volver a escuchar los días lunes a las 8 de la mañana, 8:30. 8:30 y 20:30. Eso, entonces nos pueden volver a escuchar, y queridos catequistas de corazón les digo, no se pierdan porque son cosas muy buenas que les pueden ayudar. Yo creo que lo que ustedes han dicho han tocado las fibras profundas y son sin duda herramientas que nos pueden ayudar. Me quedo simplemente con algo que decía William, que creo que es fundamental, y aquí en la parroquia también con un par de catequistas estuvo intentando hacer, es que no simplemente al joven hay que hablarle de Dios, decirle que Dios está en la iglesia, que Dios está en el templo. Como decía Luis, quizá a los niños se les puede orientar un poquito más por ese lado, que cuando entren a la iglesia digan, aquí está Dios, entonces hay que portarse bien, hay que estar callados. Ya con los jóvenes quizá eso no va por ese lado. Más bien al joven hay que hablarle de lo joven, desde el ámbito mismo de los jóvenes. No hay que hablarle de un Dios que está metido simplemente en cuatro paredes, sino hay que hablar de un Dios que está metido precisamente en los temas fundamentales que los jóvenes hoy en día están viviendo. Por eso aquí en la parroquia quisimos orientarnos un poquito con los jóvenes, hacer una especie de revista, que se nos quedó lamentablemente el proyecto, hacer una especie de revista con los mismos jóvenes, que los mismos jóvenes sean los que escriban o redacten, mejor dicho, pequeños artículos de la realidad que ellos viven en el colegio, en la escuela, que viven en sus hogares, que viven por la calle, porque incluso por la calle para los jóvenes ya es toda una historia. Entonces yo creo que eso también puede servirnos para emprender proyectos dentro de las parroquias con los jóvenes, que tanto les hace, no simplemente decirles que hay un Dios, sino hablarles de ese Dios, pero en la realidad que ellos están viviendo. Y yo también, padre, creo que en este sentido hay que buscar afinidades, ¿no? Para poder trabajar con los jóvenes y para poder llegar a un diálogo fluido con los jóvenes, que este diálogo pues produzca frutos, debe haber afinidades. A veces pensamos que el catequista más viejo es el que tiene, o el que tiene más años, o el que tiene más experiencia, puede trabajar con los jóvenes, y usted vaya a segundo de confirmación porque es más viejo, y claro, los guaguas o los jóvenes viéndole más viejo, pues entonces le van a hacer más caso. Entonces yo creo que tampoco está ponerles a uno de la misma edad, ¿no? Pero sí tener un poco de prudencia en esto, mirar si
ciertos aspectos, el párroco, el coordinador, de cómo se ponen, de cómo se arman los grupos de la catequesis, ver las personas idóneas para que puedan acercarse sobre todo a los jóvenes, que tengan pegada con los jóvenes. Entonces, también es parte fundamental esta planificación general para poder llegar a un diálogo fluido con los jóvenes y que el sacramento de la confirmación, cuando ellos llegan, pues les dé fruto y tengamos también vocaciones de catequistas en nuestras parroquias. No sé, Willy, querías decirnos algo. Si no, si yo simplemente es que mientras más confianza les demos a los chicos para que ellos puedan desenvolverse y puedan dialogar de lo que les interesa, creo que vamos teniendo muy bonitas experiencias. Hay muchas veces, en muchas ocasiones que nosotros procuramos dar la catequesis y ya. Y ahora nos estamos dando cuenta que la catequesis es vivencial, siempre es vivencial y está actualizándose cada momento. Y si nosotros como catequistas no nos vamos actualizando y no vamos entablando realmente un diálogo que les interese a los chicos, es bastante complicado el asunto. Entonces yo creo que, como decía el padre, como decías tú también, Luis, creo que es siempre bueno la planificación, pero la planificación no se va a quedar solamente en la dinámica que voy a hacer o no se va a quedar simplemente en lo que les voy a dar ahora, sino que yo como catequista sepa planificar qué necesita el chico. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Conversar con él, saber sus inquietudes, saber cuáles son sus problemas. Y creo que ahí vamos nosotros teniendo éxito en la catequesis. Como digo, los chicos cada día se dan cuenta que la catequesis tiene que ir actualizándose a la vida que van teniendo, a la vida que no es lo mismo hace unos 30 años como recibíamos la catequesis que ahora, ¿no? Entonces, yo lo que considero es eso, para cada uno de nuestros queridos hermanos y amigos, hay que siempre estar pendiente de los chicos. No tenemos que estar pendiente de mi libro de catequesis ni de los materiales. Tengo que estar pendiente de la persona en sí, del joven, para que el joven, mediante eso, me sepa traspasar sus inquietudes y poder dialogar, poder entablar un diálogo. Y eso pasa con los padres de familia. Muchas veces yo con los padres de familia he hablado mucho de muchos chicos porque ellos vienen y recuerdo hace un par de años una niña, sí, tenía sus 14, 15 años y me viene a decir, quiero pedirle un favor. Le digo, ¿qué favor será? Quiero que me dé pidiendo permiso para un baile a mis papás. Entonces yo me reía, ¿no? Y le decía, ¿y por qué? Porque a usted sí le tienen confianza. Si usted les dice, sí me van a dar permiso. Entonces, entablando un diálogo con ella, pues ella me explicaba las cosas, el papá muy celoso, la mamá que es muy pequeña y todo. Y en algún momento llegamos a conversar con los papás y sí, yo fui el que le di pidiendo permiso para unos 15 años que tenía. La niña le dieron permiso, todo pasó muy bien. Y a veces esas cosas son las que nos van enseñando a nosotros que no solamente somos los catequistas, que no solamente somos los amigos, sino que a veces llegamos a ser hasta los confidentes. Y si les tratamos con amor, con cariño, pero con disciplina, los chicos siempre van a estar con nosotros, siempre nos van a extrañar y también les vamos a extrañar. Yo creo que así, a breves rasgos de esto, casi ya vamos llegando a la finalización del programa. Quisiéramos, pues, Padre, su mensaje final en cuanto a lo que hemos hablado y un mensaje para los padres que en su día, mi Padre Nelson. No, pues solo para terminar, decirles que para cualquier permiso ya saben a quién llamar. Llamen a William, llamen a la radio y ya consigue cualquier permiso. Terminando, pues con lo que ustedes mismos ya lo decían. Creo que es importantísimo la experiencia que ustedes nos han dado y eso es una bendición.
dar gracias a Dios por los catequistas, por ustedes, por la vida de catequistas también y por esa vida también de ustedes, como el día de mañana van a festejar esa fiesta también grande. Que lo festejen, que sientan la bendición de Dios, que todos los padres del mundo pues sientan que es un día especial, no solamente como para recibir un regalito o una felicitación, sino para darse cuenta que ellos, los papás, son realmente figura de ese Padre del cielo. Que a veces se cometen errores, que a veces sí se falla, pero que sepan que Dios mismo les dio este don, este regalo grande de ser papás. Muchas bendiciones para todos, que tengan un muy buen fin de semana y que el Padre del cielo sea el modelo que todos los padres de este mundo deban seguir. Muchas gracias, Padre. Yo también quiero sumarme a esa felicitación a todos los padres del mundo entero, a todos los padres catequistas, a esas madres que hacen también a veces de padres también, y desearles que el Señor, la Virgen Santísima, les bendiga. Festejen a sus padres, festéjense, padres también ustedes, porque es la bendición lo que el Señor nos ha dado, ¿no? El llegar a ser padres, el llegar a tener atrás nuestro unos hijos a quienes nosotros les podamos dar ejemplo de vida, de virtud y de amor al Padre Dios y a la familia entera. Que el Señor, la Virgen Santísima, les bendiga muchísimo a ustedes, padres de familia, a ustedes catequistas y a todos los radioescuchas, a todos nuestros padres y madres que nos escuchan, que Dios y la Virgen Santísima les bendiga. Y como siempre, procuremos ser buenos como el pan. Soy William Obando, buenos días. Así es, amigos oyentes, ya llegamos al final de nuestro programa, siempre nos queda debiendo el tiempo, pero en fin, yo creo que hemos tratado lo medular de lo que significa el diálogo en la catequesis. Un saludo especial también para todos los padres del mundo, especialmente para aquellos padres catequistas que lo hacen de muy buena manera. Y recuerden que los padres somos los referentes de nuestros hijos, los referentes de nuestros chicos en la catequesis. Soy Luis Obando, un abrazo para todos. Y en la voz de Jesse Uribe, queremos dedicarles esta canción a los padres. Feliz Día del Padre. Buenos días con todos, un abrazo.